Bueno, Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Juan, Continuamos con estudios bíblicos. Hoy con nuestro hermano Roberto Miranda vamos a ver resumen de la clase pasada. Y abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 40. Vamos a estar revisando allí lo que fue la clase de nuestro hermano, la clase pasada. Y estamos viendo la vida de José, ese José, hijo de Jacob, esa que su padre le hizo una túnica de colores y sus propios hermanos lo han vendido. Y sabemos que siempre Dios ha estado, desde que estamos estudiando José en el 39. Si vemos el 39:2, dice, mas Jehová estaba con José. Y si ves el final del 3 y el comienzo del 3, y Jehová estaba con él, y Jehová hacía prosperar de su mano siempre a, a Josué. Y así a lo largo del capítulo 39 vemos que Jehová está con Josué y eso es visto. Y en el capítulo 40 sabemos que ya Josué está preso por causa de la esposa de Potifar, por haberle dicho que, como dice el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos y estuvo allí en la cárcel, verso 21 del 39, pero Jehová estaba con Josué y le extendió su misericordia. Entonces, vemos el 40 como él va a servir donde él se encuentre, va a servir donde él está inclusive preso, inclusive allí él va a interpretar sueños a las personas, en este caso al copero y al panadero. Dice la palabra, aconteció después de estas cosas, capítulo 40, verso 1, que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor, que estaba en Egipto, rey de Egipto, y se enojó Faraón contra los dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el rey del panadero, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Entonces, sabemos que esto ha ocurrido y todo ocurre con un propósito maravilloso. Y en este caso, José le va a interpretar unos sueños que tuvieron el copero y el panadero, dice el 4 del capitán del... Perdonen, hermano, esto me sacó y me volvió a entrar. sí, Estamos en el verso 4, amén. Dice, dice la palabra en el verso 4. El capitán de la guardia se encargó de ellos y que les servía en la prisión, y ambos, el copero y el panadero, rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno propio en esa misma noche, y cada uno con su propio significado. Lo que me llama la atención es que el mismo José se gana la buena voluntad de las personas, y en este caso inclusive, aunque estaban presos, dice el capitán de la guardia, encargó a ellos a José y les servía, y estuvieron en esa prisión. Siempre, siempre vemos a José librado por la mano de Dios, porque como leíamos en el capítulo 39, aunque estaba preso, Jehová estaba con José. Vamos a leer los sueños. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión de la casa y de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahí hay momentos en la palabra de Dios, así como lo vemos con José, donde siempre le da la gloria a Dios, que Él es el que interpreta, Él es el que dice lo que significan los sueños y todas las cosas que ocurren.
Y me llama la atención con el paralelo del profeta Daniel, porque igualmente cuando Nabucodonosor tiene un sueño, nadie podía interpretarlo, ni los magos, ni los astrólogos, ni nadie ni los sabios que existían en Babilonia pudieron darle la interpretación al rey de Babilonia, Nabucodonosor, pero Daniel pronunció palabras muy similares. Dice que de Dios son las interpretaciones. Y Daniel fue muy severo y recto respondiendo, es que este sueño o su interpretación no lo va a relevar, no lo va a revelar ni magos ni astrólogos, sino Dios, solamente Jehová. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo, soñaba que veía una vid delante de él y que la vid eh, tres sarmientos y en ella como brotaba y arrojaba una flor y viendo madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y exprimía la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y esta es la interpretación, versículo 12. Los tres sarmientos son 3 días y al cabo de 3 días se levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto y dará la copa de Faraón en su mano, como lo solías hacerlo cuando eras copero. Entonces, en 3 días iba a acontecer esto. En 3 días, el copero iba a sufrir esto y que iba a ser restituido nuevamente, que es algo bueno y positivo. Y en el verso 14, me acuerdo que mi hermano Roberto enfatizó, y es lo que estábamos leyendo en la palabra, que está buscando José un poco de ayuda en las personas del mundo, en las personas terrenales, y en contraste con el 23 se va a encontrar que no recibió ninguna ayuda. Mira el 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que me uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mira el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vemos realmente lo que significa estar en manos de de las personas y no en manos de Dios. Y maldito aquel que confía en el hombre. Dice el versículo 15, siguiendo hablando a José, porque fui hurtado de mi tierra de los hebreos y tampoco han hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. El verso 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastas blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y aves que comían del canastillo sobre mi cabeza. Versículo 18, la interpretación. Respondió y dijo, esta es su interpretación, los canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Estamos hablando que no había oportunidad para que le ayudase el panadero. Y por eso es que, bueno, confió en el copero y le dijo esas palabras en el 14, aunque la respuesta en el 23 va a ser que el copero se olvidó de él. Al tercer día se cumplieron, perdón, al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete y todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio el jefe del copero y dio esa copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como le había dado la interpretación José. Y sabemos que la interpretación no es de José, exactamente no es de José. Si lees el versículo 8, la pregunta que se hace José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Está diciendo prácticamente que fue Dios. Y vemos el 41:1 solamente. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estar junto al río. Y pasaron 2 años, hermano, para que eh, pudiera volver a llamar a José, aquel que le interpretaron el sueño, y el mismo copero.
fue el que se acordó de José. Dios le bendiga. Dios me los guarde. Preguntas, comentarios, hermanitos. Estamos en el Génesis 41 a continuación. Adelante. Bueno, gracias por el resumen del 40, hermano. No nos olvidemos que Dios está encargado de todo, ¿verdad? Y aquí el mismo José nos damos cuenta que lo que dice Dios es correcto, ¿no? Que en el tiempo de antigüedad Dios habló al hombre por medio de los patriarcas y por medio de los profetas, ¿verdad? Daniel era profeta, José es un patriarca. Y eso es va a ser importante el trabajo que va a hacer y sabemos quién está encargado y nos va a enseñar en cada momento de todo este asunto que todo esto es plan de Dios más que del hombre. Y José se está dando cuenta de eso, por eso dice ahí claramente, paso por paso, en las cosas buenas y en las cosas malas, Dios está con él. Y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Jehová siempre está con él, y él le glorifica a Dios. Él, cada vez que interpreta sueños, igual que Daniel, va a decir, este sueño no lo interpreta Dios, sino lo interpreta Dios. Y eso es tremendamente importante que nosotros sepamos dar eso y debemos hacer así nosotros. Es una lección que tenemos que aprender. Nos gusta mucho adorarnos o complementarnos o felicitarnos unos a otros por nuestras hazañas y nuestros dichos. Y realmente la gloria debe ser a Dios, ¿verdad? La gloria debe ser a Dios. Cuando alguien predica bien, en vez de decirle, qué bonito predicas, hermano, tremenda predicación, qué buena dicción, decir, mira, Dios es muy grande, Dios, la gloria es para Dios, ¿verdad? Las escrituras que leíste, esas estuvieron buenas. Así nomás. Lo demás no vale. Debemos de glorificar a Dios y enseñar a la gente a querer glorificar a Dios. Cuando dejamos que la luz de nosotros brille, vamos a ir un segundito antes de seguir adelante. Mateo capítulo 5, ¿verdad? La luz del mundo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 5, alguien me haga el favor. Versículo 16, 14 al 16, si alguien lo lee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra todo lo que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Okay. ¿Cuál es el resultado? Si estamos haciéndolo bien, somos luz, tenemos que dejarnos ver, no podemos ser tímidos, tenemos que brillar, estar activos, estar bien, que la gente nos mire, pero que ¿a quién van a glorificar si nos miran? Adiós. Padre Celestial, ¿Y cómo lo van a hacer? Solamente de si se nuestro los nombre. decimos, hermano, solamente si los decimos. Porque la gente va a decir, no, usted es el que piensa bien, usted es el bueno, usted es el guapo, usted es el bueno, y eso no debe ser. ¿Verdad? El peor enemigo del cristiano es el orgullo, hermano. Eso es lo que destroza las iglesias, las destroza completamente. Eso es una parte, pero no nos olvidemos de eso. Bueno, ahora viene el siguiente sueño. Ya sabemos que José interpreta sueños, ¿no es cierto? ¿Quién interpreta los sueños? Dios. Dios, ¿verdad? Dios interpreta los sueños. Entonces, sabemos que eso es lo que está pasando, pero aquí Faraón tiene un sueño. Lo vamos a leer del 1 al 13, a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? 41, capítulo 41 del 1 al 13. Por favor, Alex. Voy, hermanito. Sí, pero quería decir un comentario rapidito antes con respecto al servicio. Sabemos que la gloria es para el Señor, pero es importante el servicio que hizo José, porque aun cuando él pidió ayuda y se olvidó a quien ayudó, se olvidó de él, sí hubo un momento en que se acordó de José. Y si no, José no le hubiera servido, pues al copero ni le hubiese pasado por la mente a José. Por eso es importante, pues,
cuando servimos, que sabemos que la gloria es para Dios, pero si solicitamos alguna vez alguna ayuda, el servicio, nuestro servicio es el que va a hablar de nosotros. Ese era mi comentario. 41, dice así. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y de juntas de carnes devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía un mismo significado. Hasta el 11, hermano. Sigo. Hasta el 13. Hasta el 13. Y él y yo, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Amén. Ok, entonces aquí está la historia. Y la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué soñó Faraón de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y que salían del río y que uno se comía a las otras? ¿Y quién puso ese sueño ahí? Dios. Claro, claro. Dios. No lo podría interpretar si no lo hizo él, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que esas cosas son formas que Dios está comunicando. Dios se quiere comunicar con Faraón. ¿Por qué Dios quería comunicarse con Faraón? Para salvar a su propio pueblo de la hambruna que venía. Amén, amén. O sea, el plan de Dios siempre es ese. Vamos a hacer un poquito de trampa ahorita antes de seguir adelante. Y vamos al capítulo 45 para ver realmente cómo es que está trabajando Dios en este asunto, ¿verdad? Ya cuando José se revela a sus hermanos y se dan cuenta quién es él y qué es exactamente lo que les dice. Y fíjense cómo es la sombra tremenda de lo que es Jesús y con nosotros. Vamos a leer del versículo 4. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni despesen haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Y lo primero que pienso es, cuando leo Hechos capítulo 2, cuando dice: por el predeterminado consejo de Dios, vosotros crucificasteis. Pienso en Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Las bendiciones serían en Cristo.
Tenía que pasar el Cristo, tenía que suceder ese evento tremendo para salvarnos. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Y vamos a parar ahí, ¿verdad? Para eso es lo que me ha enviado. Y fíjense, además de eso, ¿quién en ese momento es José? Es el brazo derecho de Faraón, ¿verdad? ¿Y quién es el brazo derecho de Jehová? José. Sí. José. Y en la promesa, Jesús, ¿verdad? Después, ahora es el brazo derecho es José, es el que está haciendo el trabajo que Dios ha hecho. Y entonces él va a poder interpretar el sueño porque el autor del sueño sabe exactamente lo que está diciendo. ¿Y a Dios le gusta hablar en parábolas? Porque es una parábola. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que requiere, es algo para que se entienda, ¿verdad? Ahora, ese es el sueño que él soñó y entonces le llama a José cuando se da cuenta y a través de el copero, ¿verdad? Que se acordó finalmente después de 2 años. El versículo 14 dice, entonces mandó Faraón llamar a José. Me gusta mucho lo que dice ahí inmediatamente porque dice, y lo sacaron a prisa del calabozo. Lo sacaron a prisa del calabozo. ¿Qué nos indica eso? El poder de Faraón es impresionante porque lo que él pida, los que le sirven van a correr a resolver lo que pida Faraón. ¿Quieres a José? Te lo sacamos, pero ya, corriendo. Y cuando Dios me pide algo, ¿cómo debo de contestar? Ahorita estoy muy ocupado, déjame dormir un rato más, tengo otras cosas que hacer, cuando tenga tiempo lo hago, total es igual, ¿no es así? ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16? Bueno, desde el 14 al 17. ¿Que alguien me hace el favor de leerlo? 5 o 15, hermano. 14 al 17. Vamos a ver. Porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Sí? Entonces, aprovechando bien el tiempo, ¿no? El versículo 16 es de importancia, el sentido de urgencia que debemos de tener. Cuando Dios pide algo, debemos de estar inmediatamente. Y así es. Cuando un jefe tiene autoridad, se le contesta y se le dice sus órdenes, ¿verdad? Hay que hacerlo ya. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí del poder de Faraón, para que nosotros entendamos el poder. ¿Y cómo es el poder de Dios? Fíjense que el hombre dice que el mundo fue creado en cosa de unos 6.000 millones de años, 7.000 millones de años. Y Jehová, ¿en cuánto tiempo lo hizo? 7 días. 7 días. 6 días. Descanso de 7. ¿Qué tanto poder tiene? Inmenso. Inmenso. O sea, eso lo tenemos que entender. Nos encanta pensar a nuestra manera, pero Dios piensa de otra manera, ¿verdad? Entonces ya nos estamos dando cuenta e interpretando poquito a poquito. Ahora sí. ¿Algún comentario de estos primeros 14 versículos antes de seguir adelante? Adicional a lo que estamos hablando. Roberto, nosotros cantamos un himno que dice: a Jesucristo ven sin tardar.
Ujú. Nos estamos evangelizando. ¿Cuántas veces no decimos lo que dice 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 6? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. No esperes nada para mañana lo que pasa. Cuando alguien te dice, yo me quiero bautizar y quiero bautizarme el próximo Ya. domingo, no entendió todavía. Que no sabe quién es Dios. Y si realmente estamos entendiendo quién es Dios, tenemos que hacer las cosas ya. La urgencia que se pueda. ¿Ok? ¿Recuerdan otra cosa que me acuerdo ahorita? El Evangelio de San Marcos. Destruye este templo y lo edificaré en 3 días. 3 días. ¿Cómo? Si se tardaron 46 años en edificarlo. ¿Verdad? Así es nuestro Dios. ¿Ok? Seguimos adelante, hermana Alex. Versículo 14 al 36. Ajá, sigo. 14 al 36. Dice así. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuestas propicias a Faraón. No está en mí. Ajá. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias, paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ella, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuada que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y las otras entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca eran aún malas, como al principio, y no desperté. Y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces, respondiendo José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país
y quite y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de todos los buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Ok. Porque lo primero que quiero que nos acordemos es que el sueño que tiene Faraón, igual que el que tiene Nabucodonosor, se le quedó firme en la cabeza. Ustedes sueñan cuando están dormidos a veces, ¿verdad? Todos soñamos algo. Pero a veces te acuerdas y a veces no, ¿verdad? A veces sí, a veces no, porque no tiene mucha consecuencia, pero cuando son a veces son muy álgidos y en tercera dimensión y con grandes colores y con pantalla grande y todo, lo sueña uno tremendamente y le afecta a uno. Y obviamente este sueño tenía mucho detalle, porque es un sueño que es una comunicación de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Y otra vez vimos que el que está designado para interpretar los sueños es el mensajero de Dios, que en este caso es José. ¿Y quién interpretaba las parábolas en el Nuevo Testamento durante los tiempos del Evangelio? El mismo Jesús, ¿verdad? Les explicaba a los discípulos lo que significaba cada una de las parábolas y tenía su sentido y tenía muchas veces que ver con el futuro o con una situación específica que está pasando. Pero aquí está hablando del futuro porque le está dando instrucciones y no solamente, fíjense bien, no solamente le dice la interpretación del sueño, sino que Dios también le va a dar el consejo de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso es bien importante, porque para nosotros también, o sea, no es cuestión nada más de entender lo que está diciendo, sino que hay consejo de Dios, hay mandamiento de Dios, hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lo pongamos por obra. No es nada más información porque digamos, ay, qué bonito, ¿no? Esas vacas son tan lindas y las otras son tan feas y eso es lo que me quedó, no es lo que me quedó. Lo que le tenía que quedar es que venía una hambruna tremenda y que iba a durar tanto tiempo y que tenían que hacer algo sobre el asunto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál fue la recomendación? Colocar a Versículo alguien sabio, 33. sí, colocar a alguien sabio sobre todo este asunto. Ok. En esta versión dice prudente y sabio. Fíjense bien otra vez cuáles son los requisitos tremendos, ¿verdad? Ahora, ¿será importante ser sabio? Tenemos un libro entero dedicado a la sabiduría, ¿verdad? 2 en realidad, 3, si vamos con Cantares. Y claro, toda la Biblia, pero específicamente Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros que tienen que ver mucho con sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es necesaria. Es más, necesitamos la sabiduría de Dios para poder salir adelante, para poder manejarnos en esta situación. Es lo que más nos conviene, tener esa sabiduría. Entonces, ahí está la primera. ¿Quién quiere tener, por ejemplo, si queremos organizar la iglesia, quién quiere poner ancianos y diáconos que no sean sabios y que no sean prudentes? O predicadores que no sean sabios y que no sean prudentes. No estamos en problemas, nada más, ¿verdad? Con gente inadecuada e inepta. Necesitamos gente capaz que pueda hacer las cosas como debe de ser. Entonces, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Cuál era la situación de, vamos a decir, de importancia, de gravedad para Faraón? ¿Y por qué se le está comunicando a Faraón? ¿Qué es lo que Dios está tramando? Vamos a decir. ¿Por Hay qué no se algo, lo contó a otra gente? sí, hay algo que me llama la atención ahí, Roberto, es que hay un contraste muy grande, ¿no? Entre Faraón en el tiempo de Moisés y el Faraón del tiempo de José. Ahí eso me llama la atención porque son reyes de Egipto,
pero no todos, por decirlo de esta manera, han reconocido que, por ejemplo, me voy a adelantar un poco al 38 y dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y eso no lo vi en el Faraón de Moisés, más bien no quiso reconocer. Pero me llamó la atención eso. Y lo otro que me llama la atención es que eh, de un muchacho, por decirlo así, de 30 años, darle toda esta gran responsabilidad, que es lo que viene a continuación, y proveerse del alimento. Si hubiéramos sabido, por ejemplo, voy a hablar como venezolano, si hubiera sabido lo que venía para Venezuela, me hubiera provisto, que era, creo que mejor. Es lo que él tiene, las cosas del Señor no son mis pensamientos, exactamente, eso es lo que concluye. Así es. Y, muchas veces no sabemos, cae uno en toda la tragedia de las cosas, ¿no? Hermano, Dígame. una de las cosas que quisiera destacar en esta parte del sueño, porque hay que recordar que incluso grupos quieren utilizar los sueños, ¿va? Pero y me parece mucho, yo he escuchado muchos sueños en Hechos, la profecía de Joel, pero lo que se puede interesar como Dios utilizó los sueños en el Antiguo Testamento, porque actualmente no lo vemos en el Nuevo, ¿va? Y solo lo vemos, como usted decía anteriormente, en algo necesario para ir dándole forma al plan de Dios para la salvación en ese tiempo, pues. Entonces, entendiendo que hoy ya tenemos las escrituras completas, entonces ya tenemos completo toda la verdad, por lo menos, por lo tanto, no le vamos a agregar nada más, sino que ya tenemos, mientras que allá en el antiguo se empleó mucho y especialmente de esa forma símbolos, pero lo importante es que es comprensible. Lo que cuando nosotros lo vemos sencilla, pues la historia no tiene, es bien, la interpretación está bien clara. Yo siento que ahí no hay en el lenguaje correcto. Lo que a mí me gusta, pues, es que Dios no trata de, yo hablo español, no me trata de decir en inglés las cosas. Se puede ver cómo también lo que decía la hermana, como en cierto momento, incluso el mismo Copero, pero no en el tiempo que de repente José quería, no. Ya, ¿qué hubiese pasado si el Copero hubiese dicho, Faraón, yo tengo uno que interpreta sueños? No era necesario. Entonces aquí también me gusta mucho porque hay que ver las cosas en el tiempo de Dios. Eran 2 años, iba a venir los sueños. Por el hecho de que nosotros sí queremos, somos como el microondas, arrebatados. Entonces todo eso nos va dando, a mí me da un buen ejemplo, ¿verdad? Y cómo vemos esa parte de los sueños. Vemos, por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor, de la imagen, y de todo lo que se puede ver en eso, que incluso tiene trascendencia en nuestros tiempos. Eso es bien importante, comprenderlo y entenderlo bien, cuál es el objetivo para su tiempo, no para nuestro tiempo. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Ahorita me acordé de algo que no nos brincamos, el versículo 14 otra vez, del capítulo 41. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Y dice, después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. ¿Por qué creen que eso está ahí? ¿Cómo hay que presentarse ante el Rey de Reyes, ante el Faraón? En su mejor vestimenta, ¿verdad? Limpio, Con las Imagínate mejores limpio, vestiduras. ordenado. si ya sale del calabozo, imagínate, y llega ahí todo maloliente y todo eso. ¿Y nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos vestidos según Apocalipsis capítulo 7, versículo No, 9? vestidura del Señor, ropas blancas, limpias.
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas con palmeras en manos. ¿Verdad? Vamos a Ah. estar diferentes, ¿no? Claro que este es un Ujú. figurativo para que nos entendamos, pero todavía mejor que eso. Gálatas 3:27. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿de qué? Revestidos de Cristo. De Cristo estamos revestidos, ¿verdad? Revestidos. Las vestiduras blancas, revestidos de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios mira el corazón limpio, el corazón puro, el corazón perdonado. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando se va a presentar ante Faraón, se tuvo que afeitar, ¿no? Y se tuvo que cambiar sus vestidos. Probablemente ese puntito extra que quería que nos acordáramos. ¿Alguno más? ¿Algo más ahí? Antes de seguir adelante. Roberto, con respecto a los sueños, usted había hecho una pregunta, que cuál era la motivación del Señor de haber puesto esos sueños, algo así. Ajá. Él se estaba asegurando a través del faraón, lo utilizó como instrumento para asegurar la existencia de su pueblo, del pueblo de Israel, porque el pueblo no podía perecer, porque de ahí venía la promesa. Así es. Así es. Así es. Tenía que ser, el remanente tenía que ser, se olvidará. Así es lo que va a Lo decir había el prometido. 45. Hermano Fidel García. Fidelito, congelado. No sé si mi hermano Lenín quiere conversar algo. Amén, hermano. No, hermano, pues siguiendo el comentario de nuestro hermano Roberto, en donde pues sí hay que hacer énfasis en que cuando es para el Señor, debe ser especial cada vez que nosotros nos reunimos y tenemos que usar lo decoroso y lo mejor ante Dios cuando somos reunidos como iglesia. Porque ante Dios pues no somos pobres de espíritu ni de mente y debemos ser presentables ante su presencia, antes que a la presencia de los hombres. Bien. Un punto. Y a mí hay algo Otro que punto. por ejemplo, los domingos me pasa, ¿no? Que inclusive me gusta, no como algo que exigimos aquí ni nada, pero sí, a mí me gusta ponerme bien con mi corbata, mi buen perfume, aunque tenemos el olor de Cristo y tenemos las vestiduras blancas, efectivamente, pero siento que ese día es especial y trato de hacerlo para la gloria de Dios. Sí, no hay duda, es muy importante bañarse, pero mejor bañarse para purificar el corazón, el alma. No hay duda. El Fidel se perdió, ¿verdad? Se quedó fuera. No sé si terminó su comentario, Gilberto, o no, porque también se nos perdió un ratito ahí. Sí, Roberto. Quedó completo. Bueno, ¿alguna otra cosa más antes de seguir adelante? Sí, Hemos llegado a que... yo tengo un comentario del 32, Roberto, y es que dice, al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa viene firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Y yo meditaba en esto leyendo el Evangelio de Juan y muchas veces Jesucristo nos menciona que si no creemos en Él, seremos condenados. Y no solamente una ni dos, sino muchas veces nos está advirtiendo de que no nos podemos separar de Él porque Él es la vid verdadera y sin Él nada podemos hacer. Entonces, si viene firme de parte de Dios en el tiempo de José y en el tiempo de Jesús, sigue siendo igual de firme.
Otra cosa que veo, hermanos, pues en la historia, es de que nuestro Señor siempre, en toda etapa de la vida, no, nos van a sobrevenir pruebas, tribulaciones, pero que a la par de esas cosas, siempre Dios nos ofrece una salida, nos ofrece un camino por el cual guiarnos para sentir menos ese dolor o esa causa. Porque viendo la historia, pues nuestro Señor en el sueño a través de José le explica de que va a haber 7 días de producción y van a haber 7 días de hambre, pero que esos 7 años de hambre se van a poder evadir almacenando lo que son los granos. Entonces siempre vemos de que nuestro Señor, ya sea a través de pruebas o tribulaciones, siempre pone la salida al par de la prueba. Es información para nuestro propio beneficio. Bueno, Luis, Alejandro, ¿quiere decir algo? Hermano Iván tiene la mano levantada. Sí, hermano, algo que viendo la persona de José, y es importante destacarlo, es lo fiel que es él. Él fue fiel con Potifar, fue fiel incluso con el carcelero, y sigue siendo fiel con el faraón. Pues él no trata, y es bien importante esto, ¿va? Todo va relacionado con fidelidad y fe. Fe en Dios. Esos puntos, a mí me gusta destacar esto, incluso cuando consejo a alguna persona, pues este ejemplo es ideal, especialmente cuando la gente se tiende atribulada, pues. Y vemos también el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en él, desde el inicio. Se puede ir viendo cómo Jesucristo vino a ser esa parte esencial de siempre darle honra a su Padre, ¿va? Eso es bien importante destacarlo en esa personalidad de José. Y especialmente, hermano, porque no estamos hablando de algo sencillo. Él fue prisionero y fue injusto. Y lo bueno que él, en vez de ponerse a lamentar, él tenía mucha fe y empezó a hacer el trabajo de Dios, incluso en la carta. Que Dios lo bendiga, hermano. Sí, definitivamente, no hay duda que Dios tiene su propósito, ¿verdad? Uno piensa que uno hace las cosas y no, Dios sabe exactamente por qué está haciendo las cosas y qué es lo que tiene que hacer. ¿Alguien más? Yo creo que no vamos a poder seguir adelante a terminar el capítulo. Nos vamos a tener que quedar aquí porque se nos acaba el tiempo ya. Tenemos otro estudio en Colombia que ya comenzó y por eso algunos ya se están yendo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Algún comentario final? Luis Alejandro no ha dicho nada. Hermana Lisbeth ha estado calladita. Hermana Beatriz. Gracias, hermanito. Muy Luis. interesante el tema, hermanito. Gracias. Quiero saber, si no entendieron, avísenme para volver a empezar. Muy está entendible, hermanito. Muy bien explicado. Gracias, hermano. Gracias. Para mí está muy bien. Sí, también la aplicación, pues para nosotros es que mirando el asunto de José, que fue, bueno, puesto preso y todas las cosas, pues, que a veces que parece que son negativas, pero como decía el hermano Iván, si somos fieles, tenemos fe, esas cosas nos van a fortalecer y
y van a, como dice el texto allá en Corintios, ¿no? Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que dará la salida para poder soportar. Entonces, la fidelidad de José, la fe de él, son ejemplo para, y no importa las situaciones que de pronto que son negativas, pero están en el plan de Dios para mejorar. En la pregunta que siempre debemos de hacernos cuando hay cosas difíciles es ¿por qué? O ¿por qué Dios me ha puesto esto? ¿O qué debo hacer? Porque Dios me ha puesto esto y es por algo que me ha puesto. Y ese algo pues es para mejorar. Y mire la historia cómo se va desarrollando en José, que llega a ser el gobernador y allí vemos que él sube a lo más alto de humanamente pues en la administración de Egipto. Muchas gracias, ese era mi pequeño comentario. Gracias, Javier. No, pues, muy importante tu comentario. Entonces, vamos a terminar ahí con el versículo 32 que mencionó Alejandro, donde dice, en cuanto a la repetición del sueño de Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, que Dios lo hará pronto. O sea, ¿será importante? Sí, es importante. Y mencionaba que en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces no dice el Señor? De cierto os digo. De cierto, 2 veces. De cierto, no de una vez, de 2 veces. Entonces, de cierto os digo. Y en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, el apóstol dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben, que han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. ¿Verdad? También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Dios sabe que en la memoria de nosotros, a medida que pasan los años, en vez de mejorarse, se va empeorando, ¿no? Se nos olvida todo. A mí ya se me olvida hasta qué es lo que desayuné esta mañana. O sea, tenemos que tener la constante recordatorio de lo que Dios quiere que hagamos, porque se nos olvida. Ese fue el problema principal de los judíos, se los olvidaban los mandamientos. Salían de la mente. Y el problema principal del cristiano sigue siendo igual. O sea que es buena, la repetición es excelente. Y Dios sabe que lo necesitamos. ¿Ok? Alejandro, estamos en tus manos. Amén, hermanito. Bueno, damos gracias a Dios por este momento. Voy a parar la grabación.